En este video tutorial vamos a explicar el tema 2.1 función y igual a x al cuadrado más c. El valor de c va a hacer que la parábola tenga un desplazamiento vertical, por lo tanto va a tener cambios en el eje de las y. Veamos qué es lo que nos pide el apartado P. En el apartado P se nos pide que a partir de la gráfica de y igual x al cuadrado, completemos la tabla que se nos presenta aquí y luego elaboremos la gráfica de y igual x al cuadrado más 2. Entonces veamos que hay que completar primero la tabla y luego vamos a elaborar la gráfica. En la tabla tenemos el pequeño dominio que va desde menos 2 hasta 2 positivo. Para x al cuadrado tenemos los respectivos valores de y hay que calcular los valores para x al cuadrado más 2 a partir del valor de x al cuadrado. Entonces, a cada número le vamos a sumar 2 porque aquí nos indica x al cuadrado más 2. Entonces, 4 más 2 es igual a 6. Veamos el siguiente. 1 más 2 es igual a 3. 0 más 2 es igual a 2. Y 1 más 2, ¿cuánto nos da? Esto nos da 3. 4 más 2, esto nos da 6. Veamos, ya completamos la tabla. Ahora hay que elaborar la gráfica para x al cuadrado más 2 a partir de la gráfica de x al cuadrado. Pueden observar, aquí tenemos la gráfica de x al cuadrado con los valores para x que nos mencionaba el problema. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Elaboremos la gráfica de x al cuadrado más 2. Entonces vean qué es lo que sucede. Veamos ahí. Aparece la parte de la gráfica de x al cuadrado más 2 que pertenece al dominio que va desde menos 2 hasta 2 positivo. Y veamos qué es lo que sucede. Podemos observar que el número 2 que se le suma a la x al cuadrado afecta directamente cada uno de los valores que obtenemos para y. Podemos ver aquí, cuando x es igual a menos 2, en x al cuadrado obtenemos 4, en x al cuadrado más 2 aumenta a 6. La gráfica va aumentando en sus valores para y. ¿Qué es lo que sucede en x igual a menos 1? Para x al cuadrado tenemos 1. Para x al cuadrado más 2 obtenemos 3. ¿Qué es lo que sucede en 0? En x al cuadrado tenemos 0. Para x al cuadrado más 2 obtenemos 2. Entonces veamos qué es lo que cambia. En x al cuadrado el valor mínimo es 0 y en x al cuadrado más 2 el valor mínimo cambia a 2. Entonces este es el desplazamiento que va obteniendo la gráfica a partir del término independiente que afecta la regla de correspondencia. Y veamos el último. Para x igual a 2, en x al cuadrado, ¿cuál es el valor de y? 4. En x igual a 2, para x al cuadrado más 2, obtenemos 6. La gráfica aumenta de 4 a 6. ¿Pero por qué? Por el valor de 2 que se le suma a la regla de correspondencia. Entonces podemos ver que cada uno de los puntos de la gráfica de x al cuadrado aumenta 2 unidades, que es el valor que se le agrega a x al cuadrado. Veamos qué es lo que nos pide la actividad. En la actividad se nos pide que grafiquemos las
siguientes funciones, en cada caso escribe cuál es el vértice. El vértice de la parábola es el valor mínimo o el valor máximo, según sea el caso del coeficiente que tenga x al cuadrado. Entonces vamos a elaborar la gráfica del literal A. En el literal A se nos pide que grafiquemos x al cuadrado más 3. Podemos observar, ya proyectamos la gráfica en el plano cartesiano. La gráfica punteada pertenece a x al cuadrado. Cuando le agregamos 3 a x al cuadrado, cada uno de los puntos de x al cuadrado tienen un desplazamiento positivo de 3 unidades. Es lo que podemos observar. Aquí tenemos x al cuadrado y cada uno de los puntos va a aumentar 3 unidades. Veamos qué es lo que sucede en el literal B. En el literal B tenemos la regla de correspondencia menos x al cuadrado más 3. Recordemos cómo es la gráfica de menos x al cuadrado. La gráfica de menos x al cuadrado se orienta hacia la parte negativa de y. Tiene su valor máximo en 0 y veamos cómo nos queda la siguiente gráfica. Menos x al cuadrado más 3. Podemos observar, ahí están las gráficas. La gráfica de color café es la gráfica que pertenece a menos x al cuadrado, y luego elaboramos la gráfica de color rojo. Es la gráfica que pertenece a menos x al cuadrado más 3. Pero, ¿qué es la diferencia? El valor máximo que toma la parábola para menos x al cuadrado está en 0, y luego al sumarle 3 unidades, el valor máximo de menos x al cuadrado cambia de 0 a 3. Significa que cada uno de los puntos que pertenecen a la parábola menos x al cuadrado aumenta 3 unidades verticalmente. Veamos el tercer caso que tenemos aquí. En el literal C hay que elaborar la gráfica de menos 2x al cuadrado más 2. Veamos cómo nos va a quedar esta gráfica. Vamos a quitar las del literal anterior y veamos cómo nos queda. Menos 2x al cuadrado. Aquí la tenemos, es una gráfica que se pega más al eje de las y en la parte negativa. Podemos ver que la gráfica tiene color gris. Veamos cómo nos queda al elaborar la gráfica de menos 2x al cuadrado más 2. El cambio que sufre la gráfica de menos 2x al cuadrado es que cada uno de los puntos aumenta 2 unidades por el factor que se le ha agregado a menos 2x al cuadrado. Entonces, el valor máximo que obtenía menos 2x al cuadrado cambia de 0 a 2. Esto nos indica que cada uno de los puntos de la parábola se desplaza verticalmente 2 unidades. Entonces, esta es una breve explicación acerca de este tema. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal. JS Math.